¿Por qué el idioma quechua en cada región se habla de una manera diferente? A esta pregunta vamos a responder en este video. Y no te olvides comprar tu texto a 15 bolivianos. Hacemos envíos a todos los departamentos. Este mapa nos refleja dónde se habla el idioma quechua. El idioma quechua se habla en Colombia, se habla en Ecuador, se habla en Perú, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Son 6 países donde se habla el idioma quechua. Ahora, de estos 6 países, ¿dónde nace el idioma quechua o desde dónde se expande? El idioma quechua nace en Lima, Perú. Y desde este punto se expande a Ecuador, se expande a Colombia, se expande a Bolivia, se expande a Chile y se expande a Argentina. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el idioma quechua en cada región se habla de una manera diferente? Cuando el idioma quechua solamente se expandió de un solo punto. Las principales razones podrían ser las siguientes. Una de las principales razones para que el idioma quechua se hable de una manera diferente es la falta de comunicación. Es decir, si bien el idioma quechua se expande desde Perú hacia Bolivia, imagínense la distancia que hay entre Perú y Bolivia. Es demasiado grande para que haya una comunicación fluida entre estas dos comunidades. Ojo que estamos hablando de las épocas del Imperio Incaico, porque actualmente tenemos una facilidad de tener una comunicación, pero en su momento era muy difícil. Otra de las razones fundamentales para que el idioma quechua se hable de una manera diferente es que antes de que llegara el idioma quechua, en esas regiones se hablaban otras lenguas y al llegar el idioma quechua hay una mezcla con el idioma quechua y con el idioma anterior que se hablaba en esa región. Es por ello que en nuestra actualidad podemos apreciar la diversidad que hay del idioma quechua. Si solamente me enfoco aquí en Bolivia, en esta región donde se habla el idioma quechua, hay también una diversidad porque cochabambinos hablan de una manera diferente, los potosinos también, los de Oruro también, los de Chuquisaca también, los de Tarija de igual manera. Pero aquí en Bolivia estamos utilizando la normalizada. Únicamente lo que se va a normalizar es la escritura, no la forma de decirlo. Tú puedes pronunciar como pronuncias en tu región, que no hay ningún problema, pero donde sí se tiene que normalizar es en la escritura para que todos tengamos una uniformidad en la escritura. Y seguramente pasa lo mismo en Perú, porque en Perú hay también diferentes tipos de quechua. Bueno, de este tema se puede hablar muchísimo y si hay alguna pregunta más lo puedes dejar en los comentarios para que en próximos videos estemos aclarando punto por punto. Azkamayakachun y Achakujuna. Tinkunakama.